Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a un webinar más de este año 2026. Hoy nos acompaña una invitada muy especial porque vamos a tocar uno de los temas más álgidos, pero también más lindos dentro de la medicina del estilo de vida. Y creo que esta información, como siempre, va para todo el mundo. Vamos a estar con la presencia de la doctora Paola Rossi, que es médica argentina, especialista en medicina familiar y cuidados paliativos, con una maestría en ejercicio y nutrición y certificación en medicina culinaria. Ella es líder en medicina del estilo de vida y oncología del Centro de Cáncer del Sylvester de la del Sur de Florida, y su trabajo se centra en integrar nutrición basada en evidencia, actividad física y estrategias de cambio de comportamiento para mejorar los resultados de sobrevivientes de cáncer y personas con alto riesgo. Ha desarrollado ha desarrollado y liderado programas innovadores incluyendo iniciativas comunitarias a gran escala con más de 100 pacientes y ha contribuido en investigación, educación y atención clínica. Así que es un placer, Paola, tenerte acá. Adelante y bienvenida. Bueno, gracias Silvana por esa presentación y me encanta estar presentando esto para Mary, es un placer para mí. Así que gracias a todos los que se conectaron. Ya sé que es tarde en Argentina, así que vamos a ponernos a trabajar. ¿Se ve bien la presentación? Sí, Sí, se ve perfecto. perfecto. Si quieres, puedes ampliarla. No, ahí se ve bien. Ahí se ve bien. ¿Sí? ¿Está grande? Sí, Perfecto. Bueno, hoy nos trae algo que creo que lamentablemente el cáncer toca, diría que a casi todas las familias, a casi todas las personas a lo largo de su vida. Así que más allá desde el punto de vista profesional, creo que desde el punto de vista personal, para todos aquellos que están interesados en la medicina del estilo de vida, este es un tema cercano al corazón y estoy contenta de que podamos presentar hoy desde un lugar. eh, Uno siempre piensa, ¿no? Desde el sentido común, como lo que comemos, cómo nos movemos es importante. Y me gusta también pensarlo por fuera del sentido común, dentro de un contexto donde la evidencia científica nos va a avalar para justamente hacer esas intervenciones. Así que, bueno, los invito un poco a caminar conmigo esto y ojalá que sea útil esto. Y quiero empezar con esto. 28% menos de riesgo de recurrencia de un nuevo cáncer o de muerte. No les estoy mostrando una nueva inmunoterapia, una nueva terapia target, ningún fármaco oncológico. Pero quiero que pensemos esto, si estamos en una presentación, una conferencia anual de oncología y presentamos un estudio con estos resultados, que este nuevo tratamiento disminuye el 28% este riesgo. Estaríamos hablando todo el tiempo, ¿no? Habría salido en todas partes, ¿qué es este nuevo tratamiento? Yo le puse Exercimab. Eh, Actualizaríamos guías, querríamos prescribirlo mañana, ¿no? Cualquier oncólogo querría tener ese tratamiento ya. Y de hecho esto es lo que pasó con el estudio Challenge, que es el que se publicó en 2025, que les voy a hablar un poquito sobre este estudio, pero realmente tuvo este impacto. O sea, ellos lo presentaron en ASCO, en la reunión anual de Sociedad Americana de Oncología, y de ahí salió en todas partes. Realmente fue un efecto bola de nieve increíble que para los que nos dedicamos a medicina de estilo de vida y oncología, realmente fue un antes y un después. Se puso en la mesa un montón de cosas que se venían trabajando por años y años. Este es un estudio de fase 3. Es el primer estudio controlado y autorizado de ejercicio que se siguió a los pacientes por 10 años y que el objetivo primario era igual que cualquier eh, estudio oncológico que está buscando nuevas terapias, es la supervivencia libre de enfermedad, o sea, una nueva recurrencia o un nuevo cáncer o muerte, y la sobrevida global. O sea que estaba estructurado de la misma manera, por eso tuvo este mismo impacto, ¿no? Se incluyeron pacientes con cáncer de colon, casi 900, que hayan terminado quimioterapia y si estaban en el estadio 3 que hayan tenido su cirugía. Y los dividieron, los aleatorizaron en un programa estructurado de ejercicio, en comparación a un grupo de control que igual tenía una intervención que era de materiales educativos.
El estudio, el programa de ejercicio lo siguieron por 3 años, obviamente no semanalmente, fue como escalonado, y lo que se vio es esto. O sea, por un lado, la supervivencia libre de enfermedad, una reducción del 28%, ahí está el hazard ratio. Al final de los 10 años casi 10 años de seguimiento, llegaron a 9 y unos meses. Y la sobrevida global fue una reducción del 37%. O sea, la diferencia entre los grupos fue enorme, realmente fue enorme. Para que nos pongamos en perspectiva, Folfox, que es uno de los tratamientos más comunes que se dan en cáncer de colon, disminuye la recurrencia un 20 a 23%, menos de lo que estábamos charlando hace 2 segundos. Y el tamoxifeno, gran droga, muy utilizada en cáncer de mama, como probablemente la mayoría de las personas que estén en esta charla lo sepan, disminuye la recurrencia alrededor de un 40%. Para ser clara, el ejercicio no es quimioterapia, acá no estamos diciendo uno u otro, para nada. Pero la magnitud de este estudio y del beneficio nos obliga a hacernos una pregunta que es incómoda, es muy incómoda, que es ¿por qué seguimos tratando estas intervenciones como opcionales? Como si fuesen cosas que no tienen evidencia, como si fuesen algo que te recomienda tu tía, tu abuela, pero no los médicos que te están tratando, ¿no? Eh, Así que bueno, la verdad que la oncología ha cambiado. Parte de esto es que durante décadas el objetivo del tratamiento oncológico era sobrevivir al cáncer. Y eso tenía sentido. La mortalidad era altísima y sigue siendo altísima y sigue siendo una enfermedad que impacta muchísimo la vida de las personas. Pero hoy tenemos cada vez más sobrevivientes. Entonces la pregunta y las cosas que nos preguntamos también cambiaron. Ya no alcanza con cuánto viven nuestros pacientes, importa también cómo viven. Entonces, en esta charla, este movimiento, aparece la supervivencia oncológica o el cancer survivorship, que si están se escucha mucho, se ve mucho en las guías internacionales, eh, y que es un cuidado integral, es un estado del ser que incluye a las perspectivas de las personas, las necesidades, la salud, los Cookie, desafíos. muy importante que se fue eh, gatito. y los desafíos físicos, psicológicos, sociales, económicos que trae ser un paciente oncológico. Y algo que es clave, porque en la traducción, la verdad que cuando uno habla de superviviente de cáncer, en español y en inglés también, uno va directamente a después del tratamiento. Pero la realidad es que la definición que se usa para superviviente del cáncer es en el momento del diagnóstico. Y esto es importante porque vamos a ver algunos estudios que hablan de superviviente del cáncer, pero es durante el tratamiento. Y porque el cuidado integral empieza en el momento en que a uno le diagnostican una enfermedad que te cambia la vida, que en muchos casos es un antes y un después, para ese momento particular. Después uno puede cambiar y no necesariamente, pero realmente es muy impactante. Y esto ya no es una conversación marginal, digamos, bueno, no, cuidemos al paciente de manera integral, no solamente pensemos en la sobrevida. En Estados Unidos, y yo hablo de Estados Unidos porque hoy estoy trabajando acá, pero en las guías, muchas de las guías europeas también. Lamentablemente en Argentina todavía no tenemos una, vamos a trabajar para que eso suceda. Esperemos. eh, el cuidado, esto de la supervivencia de cáncer, forma parte de los estándares nacionales de atención oncológica. De hecho, los servicios, los centros oncológicos, que para poder ser designados como dentro de, perdón, para poder ser designados centros de cáncer suficientemente buenos, según el Instituto Nacional del Cáncer, necesitan tener servicios de supervivencia de cáncer, estos cuidados integrales. Entonces, significa que el campo ya entendió algo fundamental, que es que tratar el cáncer no es suficiente, y todas estas sociedades e institutos que tengo en esta diapositiva tienen guías específicamente para hablar de esto, para hablar de la supervivencia del cáncer más allá del tratamiento quimioterapiano. ¿Y por qué traigo tanto el concepto de supervivencia de cáncer? Porque el cuidado de la supervivencia de cáncer se solapa bastante con nuestros pilares de la medicina y el estilo de vida. Los dos buscan, digamos, o mejor dicho, en la supervivencia del cáncer, cuando vemos a qué integra, muchos de esos cuidados son cuidados que desde la medicina y el estilo de vida los abordamos. Ni hablar de promover, el primero que vemos ahí, promover
comportamientos saludables, desde ya. Manejar comorbilidades. Ofrecer servicios de soporte. Ellos le llaman servicios de soporte a la nutrición, al ejercicio, a la musicoterapia, a la psicoterapia y etcétera. Y aminorar, digamos, disminuir los síntomas psicológicos y físicos que tienen los pacientes. Si lo pensamos del otro lado, la medicina de estilo de vida trabaja sobre eso constantemente. Entonces, si bien muchas veces no las vemos, si uno busca en PubMed o en cualquier buscador de estudios clínicos, si pone medicina de estilo de vida y cáncer, quizás no encuentre muchísimos estudios. Pero si uno empieza a desgranar esos conceptos y usar, ¿no? Quizás otras formas de buscar lo mismo, vamos a encontrar que hay un montón de evidencia. Y es un poco lo que vengo a presentar hoy. Eh, la medicina de estilo de vida y la supervivencia de cáncer, esos dos conceptos que los estamos usando juntos ahora, realmente se solapan un montón. Y es lo que vengo a contar un poco. Voy a empezar con actividad física porque es el ejemplo más sólido y es donde la evidencia es más robusta. Eh, Primero, esta es una revisión sistemática y metaanálisis que se publicó en el 2015. Evaluaron muchas enfermedades en relación a el sedentarismo y en particular en cáncer encontraron 14 estudios y lo que vieron fue que si uno era sedentario, si los pacientes eran sedentarios, aumentaba la mortalidad por cáncer un 13%. Muchísimo. Eh, Eso es muchísimo. Y si lo vemos desde el otro lado, si vemos a las personas que eran físicamente activas, esta es otra revisión sistemática que salió en el 2019, que buscaba eso, comparar si uno es físicamente activo, siguiendo las guías de ese momento, que son muy parecidas a las de hoy, que son 150 minutos de actividad aeróbica moderada, de intensidad moderada vigorosa, a lo largo de la semana. Lo que vieron es que solamente eh, la mortalidad específica por cáncer, por moverse, por cumplir ese parámetro, había una reducción de riesgo de al menos un 38%. Y cuando lo vemos por mortalidad global y vemos digamos, al número uno, al cáncer de mama, la reducción llegaba hasta un 48%. Esta es una revisión sistemática de estudios de cohorte, con lo cual no podemos, quiero aclararlo por si acaso, no podemos comprobar causalidad, pero sí una asociación muy clara. Eh, y cuando seguimos evaluando otros aspectos de la oncología, no solamente la mortalidad, que sabemos que es un outcome muy duro, pero hay otros que son muy importantes para los pacientes, que son los síntomas. Esta es una guía de un consenso que sale del Colegio Americano de Medicina Deportiva y el Colegio, perdón, la Sociedad Americana de Cáncer, que se publicó Sí, en 2019. hasta el súper, Y vamos. lo que se vio es que la evidencia es fuerte en relación a 6 síntomas en particular. Y esto es una evidencia de tipo A, o sea, es el mayor nivel de evidencia que podemos obtener. Y es fatiga, calidad de vida en relación a la salud, función física, ansiedad, depresión y linfedema. Hay otros dos en esta misma guía, que uno es la salud ósea, y que tienen evidencia moderada. No los puse hoy porque me parecía que ya era demasiado, pero sí me parece interesante ver que hay estudios que se vieron solamente en una intervención aeróbica, otros de fuerza solo y otros combinados. Y todos, o casi todos, los que vemos acá, para algunos de los síntomas la evidencia es insuficiente, cualquiera impacta. Entonces es muy importante porque a veces nos ponemos, especialmente cuando hablamos de intervenciones de este tipo, a veces muy estrictos con esto debe ser, ¿no? Tienen que llegar a estos 150 minutos semanales. Y en realidad el beneficio en cáncer para algunos síntomas, con muchísimo menos, hacemos mucho más. Entonces me parecía importante como mostrarlo. Pero bueno, la actividad física no es el único factor que estamos subestimando, tenemos otros 5 pilares que quiero contarles un poco. El siguiente es la nutrición. Este es un estudio que particularmente a mí me gusta mucho, es un metaanálisis de cohortes, se publicó, si no me equivoco, en el 2019.
Lo interesante es que tiene 200.000 pacientes y es el primer estudio que evaluó patrones alimentarios en vez de grupos de alimentos, o sea, frutas y verduras, pescado por separado. O sea, veían el patrón general alimentario en cáncer, ¿no? Es el primero en cáncer. Y lo que vieron es que aquellas personas que tenían el patrón dietario que claramente no recomendamos, ese que es alto en alimentos procesados, altos en grasas, altos en bebidas azucaradas, bajo en frutas y verduras, esos pacientes tenían un incremento del 50% en la mortalidad. Así, el doble. Y en comparación, aquellos que seguían una dieta mediterránea o basada en plantas, como querramos decirle, no importa porque lo importante es que tenían justamente los alimentos que estamos recomendando, ¿no? Frutas y verduras, granos integrales, legumbres, etcétera. Tenía también pescado, están ahí en el medio. Reducía la mortalidad global un 19%. Entonces el contraste era muy grande. Y fue el primer estudio que realmente demostró que estos patrones alimentarios tienen un efecto gigante en la mortalidad en pacientes con cáncer. Eh, el objetivo de esta charla no es hablar de los mecanismos, por eso ni siquiera, honestamente, hice una traducción de esta diapositiva, pero sí me parece importante que a la medida que van saliendo los estudios de cohorte, los estudios poblacionales, hay un montón de estudios que se fueron eh, publicando sobre los mecanismos biológicos por detrás de eso. Entonces, hay mucho de esta investigación transnacional, de lo molecular, de lo biológico, del laboratorio a la práctica. Y me parece que eso es importante entenderlo, porque realmente hoy en día las cosas tienen que ir de la mano, especialmente en oncología, donde la terapia, el de lo molecular es tan importante. Y no es un pilar, pero me gustaría tocar un poco el tema de la obesidad, porque va de la mano de la nutrición, del ejercicio y honestamente de todos los pilares. Este es un estudio que se publicó en el 2021, si no me equivoco, sí, 2021, incluyó 200 estudios, más de 6 millones de pacientes con cáncer y que tenían un índice de masa corporal mayor a 30. Y evaluaron supervivencia global, mortalidad específica por cáncer y riesgo de recurrencia o de progresión. O sea, otra vez, objetivos muy claros y muy en relación a la oncología digamos, en paralelo a lo que la industria farmacológica hoy está buscando, ¿no? Y lo que vemos es que los pacientes obesos tienen 17% mayor riesgo de muerte por cáncer, 14% mayor riesgo de muerte por cualquier causa y 13% mayor riesgo de recurrencia por progresión. Otra vez, números muy grandes. Y cuando uno, entonces, a nivel de, digamos, todos los tipos de cáncer juntos, cuando empezamos a mirar, digamos, y a desgranar un poco qué tipos de cáncer tienen mayor riesgo, vemos que el cáncer de mama, el cáncer colorectal, el de vejiga, páncreas y próstata tienen los niveles más altos en relación a la mortalidad por cáncer relacionados con obesidad. Y vemos que los valores son con hazard ratios muy altos, digamos, por arriba del 20%, con lo cual el impacto de la obesidad es enorme. Y ya sabemos que el tratamiento, cuál es, digamos, podemos discutir sobre los GLP-1 todo lo que queramos, pero sabemos que la base del cambio en la obesidad está en nutrición y ejercicio y los cambios del comportamiento. Entonces me parece que no era menor y lo quería traer a colación, a pesar de que la obesidad obviamente es simplemente una enfermedad y no es uno de nuestros pilares. Y si voy a seguir con sueño, porque también es algo que no se habla suficiente, este es un estudio del 2020, es un análisis transversal de un estudio de cohorte muy grande de la Sociedad Americana de Cáncer, que incluye 6.000 pacientes y todavía hoy los están siguiendo. Esto se hizo un análisis a los 9 años después del diagnóstico, y lo que vieron fue que 1 de cada 5 sobrevivientes de cáncer tiene mala calidad de sueño. Eh, y que 50% de ellos tienen alguna alteración del sueño. También se vio que el 28% usaba medicación para dormir, con lo cual el sueño claramente se ve muy afectado eh, por esta enfermedad. Y cuando vemos como los diferentes tratamientos no farmacológicos, ¿no?
que tengan intervención de otra manera. Este estudio es un estudio que incluyó 19 estudios aleatorizados, tiene alrededor de 1.800 sobrevivientes de cáncer y buscaron, como el resultado principal era la severidad del insomnio. Y trataron de ver si la terapia cognitivo-conductual mejoraba o no eh, el insomnio. Y usaron una escala que se llama EASY, y lo que vieron es que sí, lo mejoraba en comparación a los controles, disminuía a 4.4 digamos, el punto en esa escala. Y sí quiero aclarar acá que si bien es estadísticamente significativa la diferencia entre el control y ellos, no era clínicamente significativa porque el EASY, esta escala, en realidad el valor el clínicamente significativo es si disminuye 6 puntos. No me quiero poner técnica con esto, pero me parece que es uno de los muchos estudios que intentaron encontrar que otras terapias que tienen que ver más con lo conductual realmente pueden mejorar eh, síntomas como el sueño. Después salieron muchísimos otros estudios. Este en particularmente me gusta porque es uno bastante de muy buena calidad y me gusta mostrarlo. Y me gusta también mostrar que si bien hemos avanzado un montón, hay un montón de cosas todavía para hacer para seguir demostrando que la medicina de estilo de vida y este tipo de intervenciones son superiores a los fármacos en muchas cosas. En relación al manejo de estrés, y yo sé que estoy pasando por todos los pilares de manera rápida, hay mucha evidencia en todos los pilares, pero quería mostrar como un pantallazo de lo que hay disponible. Este es un estudio que se publicó en el 2015, es un ensayo clínico controlado y autorizado. Lo hicieron acá en el centro de cáncer donde trabajo, así que también lo quería mostrar. Incluyeron 180 mujeres con cáncer de mama que habían recibido su tratamiento y hicieron una intervención de 5 semanas. eh, las dividieron en tres grupos. Una era recibían terapia cognitivo-conductual para el manejo del estrés y otros síntomas del área mental. Otras recibían entrenamiento de relajación muy parecido a una intervención de mindfulness. eh, y el tercer grupo era el grupo de control. Y lo que vieron fue que tanto el grupo de la terapia cognitivo-conductual como el entrenamiento de relajación mejoraba en 5 semanas, estamos hablando, eh, tanto los síntomas de depresión como el estrés por cáncer, el estrés específico por cáncer, y eh, en particular, me pareció muy importante también que había una mejoría en esto de la disrupción social, que es el impacto en la vida social que tienen los pacientes. Y esto digo que es importante porque por el próximo tengo un estudio muy interesante que me parece que va atado a esto. Y finalmente, había una mejoría en el bienestar en el grupo. El CBT es la terapia cognitivo-conductual, RT es el entrenamiento en relajación, y este es el grupo control. Y como vemos, había una mejoría del bienestar en el grupo de la terapia cognitivo-conductual y en entrenamiento de relajación. Este es uno de los primeros estudios que salieron en relación a terapias no convencionales para tratar el estrés por cáncer. Y pasando a otro de los pilares de conexiones sociales, este metaanálisis se publicó el año pasado. El año pasado tuvimos grandes estudios para la medicina de estilo de vida y oncología. El challenge realmente fue el del que más se habló, pero más a fin de año salió este estudio eh, que también se habló mucho y fue la primera vez que un síntoma de los que usualmente se dice como síntomas más blandos, más difíciles de medir, cómo medimos, ¿no? Aislamiento social, sentimientos de soledad. eh, Quizás siempre hablamos de ellos en términos de calidad de vida, pero no tanto en objetivos o en outcomes que tengan que ver con cómo les va al paciente en relación a su cáncer, ¿no? En la mortalidad, en la recurrencia. Esta revisión sistemática y metaanálisis incluyeron 16 estudios en 6.000 pacientes, eh,
y mostraron que la soledad y el aislamiento social incrementan el 34% de la mortalidad por cáncer. Otra vez, es una revisión sistemática y metaanálisis de estudio de cohorte, no muestran causalidad, pero el estudio este cambió rotundamente muchos estudios posteriores que arrancaban. ¿Por qué? Porque la verdad es que rutinariamente uno pregunta por síntomas, por toxicidades, pero rara vez a los pacientes se les preguntan si están atravesando el cáncer solo, cómo están, digamos, por lo menos no desde el punto de vista del oncólogo tratante, ¿no? Quizás lo hacen otras disciplinas, yo que, digamos, soy paliativista, obviamente era algo que preguntábamos, pero después de que salió este estudio, hubieron muchísimos digamos, comentarios publicados en diferentes revistas, y muchos oncólogos se preguntaban como, ¿cómo lo vamos a medir, ¿no? ¿Cómo vamos a empezar a hablar de esto sin, eh, ya que tiene un impacto en la mortalidad? Así que fue un gran estudio y nos habla de lo importante que es estar conectados. Que otra vez es sentido común, ¿no? Somos humanos, queremos esa conexión. Eh, pero como científica, como persona que trabaja en la medicina, me parece increíble que también lo podamos, digamos, atravesar el sentido común y decir, ok, pero también hay evidencia de esto, también lo hemos medido de alguna manera. Me resulta, a mí por lo menos, apasionante. Finalmente hoy voy a hablar de alcohol. La verdad que no puse ninguna diapositivas de tabaco, más que nada porque me parece que es un tema que hemos escuchado mucho. Es claro la relación entre el tabaco y el cáncer, y me parecía que podíamos internarnos un poquito más en el alcohol, que si bien hay muchos estudios que han demostrado la relación con el alcohol, hay mucho desconocimiento sobre cuál es la relación real entre el alcohol y el cáncer, eh, y quizás siempre lo relacionamos con cáncer hepático o con, digamos, con los efectos del alcohol crónicos, pero no tanto con otros tipos de cáncer. Así que bueno, los invito a caminar un poco conmigo esto. El año pasado también salió las recomendaciones acá el US Surgeon General básicamente son las recomendaciones de médicas con más reputación en Estados Unidos, y son a nivel poblacionales. Basado en esto, después se hacen las recomendaciones a nivel más granular en las instituciones, así que digamos, tuvo un impacto muy grande esto que se publicó en enero de 2025. Y lo que se vio fue que hay más de 700.000 casos de cáncer que se pueden atribuir al alcohol. El consumo de alcohol es la tercera causa prevenible de cáncer en los Estados Unidos, después de tabaco y después de la obesidad. Y lo que vemos acá, que me perdonan, no lo traduje, pero que lo que quería mostrar es que nosotros las recomendaciones Bueno, en las estos guías lentes te puedo poner nutricionales, mañana. Después lo leas, eh, Manuel. Paola, discúlpame, No te te explico más. interrumpo, pero les agradezco que silencien el micrófono. Yo estoy tratando de silenciarlos todos, pero tienen micrófonos abiertos, por favor. No me acuerdo. Bueno, no logro encontrar quién es el que lo tiene No abierto, sé pero si no hay discúlpame, problema. Paola. No, tranquila, Silvina, tranquila. perdón, coordinadora y Paola Silvina, creo que ahora puede ser que esté escuchando. Una persona que se llama Silvina Sosinowitz. Gracias, porque estoy tratando de encontrar, los he silenciado a todos. Acá está. Gracias, Gracias. ahí estamos. Gracias, Um, María Teresa. Continúa, Paola, por favor, disculpa. no, por favor. Eh, Siempre hablamos de la mayoría de las guías en nutrición, las guías nacionales de la gran mayoría de los países realmente. La recomendación que se sabe que hacemos es, ¿no?, que los hombres no deberían tomar más de 2 medidas de alcohol por día y las mujeres menos de uno. Pero lo que muestra este gráfico, que me parece interesante, es que aún en esas recomendaciones tenemos casos del cáncer que se relacionan con ese consumo de alcohol. Para recordatorio para todos, esta es una medida de alcohol estándar para cada uno de los tipos de bebida, y
Y eso es otra cosa que a veces nos olvidamos, que los pacientes no saben, sobre cuando decimos una bebida alcohólica, no necesariamente representa esto que estamos viendo. Eh, Perdón. Y volviendo a esto de las guías y las recomendaciones, también se vio que el 17% de las muertes por cáncer por alcohol, o sea, dentro del grupo de los pacientes que se identificaron que la mortalidad estaba relacionada con el alcohol, el 17% ocurría en niveles de los que decimos que son recomendados. Entonces, con esto no quiero ser alarmista, no estoy llevándolo a un extremo eh, alarmante, digamos, pero sí me parece que es interesante saber esto, porque si no, a veces las recomendaciones surgen de estas guías que no estaban estudiando cáncer, están estudiando otras cosas, porque no sabía esa relación directa. Y otra vez, hay más de 13 tipos de cáncer que están relacionados con el alcohol, y uno de ellos es el cáncer de mama. Y este gráfico lo que muestra es que, obviamente, el riesgo absoluto de cáncer de mama en relación al alcohol aumenta a medida que uno aumenta la cantidad de alcohol que consume. Eh, pero lo que me parece interesante es que 4 de cada 100 mujeres van a tener cáncer con un consumo de 2 medidas de alcohol por día, ¿sí? Que, para hacerlo liso y llanamente, son 2 cervezas. ¿Y cuántos de nosotros conocemos gente que probablemente eso sea un consumo usual y que nos lo cuentan como un consumo usual y que nosotros lo avalamos como consumo usual? Así que me parece que eh, todas estas guías que salen con recomendaciones más globales nos sirven un poco para informar a nuestra población. No puse la diapositiva de cuánto sabían las personas sobre la relación entre el alcohol y el cáncer, pero en Estados Unidos menos del 30% de las personas que entrevistaron sabían de la relación directa entre el riesgo de alcohol y cáncer. Entonces, ¿qué estamos subestimando cuando hablamos de medicina de estilo de vida y oncología? Dijimos, ¿no? O sea, hoy mostramos que la medicina de estilo de vida tiene efecto en la mortalidad de los pacientes, en la recurrencia, en la aparición de un nuevo cáncer, en la calidad de vida y en los síntomas generales que aparecen en el tratamiento. Entonces, la pregunta ya no es si el estilo de vida impacta los outcomes oncológicos, si impacta estas medidas tan fuertes que tenemos para medir el éxito de los tratamientos oncológicos. La pregunta que nos tenemos que hacer es si estamos preparados para integrarlo en el cuidado estándar de los pacientes. Y eso es todo. Muchas gracias por escuchar. Abro a preguntas y lo que Paola, necesiten. muchísimas gracias. La verdad, más que interesantísimo el tema, muy de acuerdo a todos, ¿no? Yo creo que no solamente las personas que han atravesado o están atravesando el cáncer o tienen un familiar, sino también aquellas que de pronto no lo tenemos y que lo vemos supuestamente muy lejano. Y dentro de la medicina del estilo de vida se trabaja eso y los que trabajamos en este tema lo sabemos. Así que abierta las preguntas, yo agradecerte porque es una información súper completa y bueno, se abren muchas preguntas también de cómo tratar de convencer a la gente para que incorpore estos hábitos saludables. Les agradezco si levantan la mano porque son varias personas acá en la sala. Entonces vamos levantando la mano. Natasha, adelante. Estás muteada. Hola, ¿qué tal? ¿Ahí se escucha? Sí. Sí. Muchas gracias. Bueno, la verdad, muchísimas gracias por la presentación. La verdad que interesantísimo el tema. Yo soy psicóloga especialista en psicooncología, o sea, justamente me dedico a acompañar a adultos con cáncer, así que el tema me interesa muchísimo. Y una cosa que quería compartir, digo, la importancia de toda esta evidencia científica, ¿no? En lo que tiene que ver con el cuidado del superviviente, pero digo también en el proceso emocional y psicológico del paciente oncológico, la importancia de poder volver a tomar el control de su cuerpo y de su salud a través de estos cuidados. O sea que todavía más, ¿no? Es importante como para poder volver a esa sensación de control y hacerse responsable de la salud, ¿no? Sabemos que hay un montón de cuestiones que no podemos controlar,
pero otras que sí están en nuestras manos y creo que ese mensaje también hay que difundirlo, ¿no? La parte que nos toca y la responsabilidad que tenemos en construir una mejor salud. Así que nada, eso quería compartir. Muchísimas gracias. Gracias, Natasha. Gracias. Osiris, si quieres compartir la cámara también. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estoy en mi auto, pero ¿me escucha bien? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, agradecerle a la doctora. Yo soy nutricionista y trabajo en el Centro Hemato-Oncológico de Panamá. Y yo creo que uno de los retos más grandes que he tenido al momento es convencer a un oncólogo que me refiera a un paciente con cáncer. O convencer a un oncólogo que antes de que inicie terapia oncológica, el paciente debe pasar por nutrición y convencerlo que cuando ya este cáncer aparentemente no está presente, es un paciente que requiere, por toda la asociación que existe entre lo que ya vimos de medicina y el estilo de vida, incluyendo la parte nutricional. Y es tal vez una pregunta desde un poquito de frustración, que hasta se me quiera la voz porque para mí es un tema que es tan impactante cuando logro el paciente llegar, cuando logro tener como esa oportunidad de atención con él. Entonces y perdón, ¿qué estrategias puedo yo aplicar como nutricionista en consulta, aparte de las reuniones que ya he intentado hacer, tocando consultorios en consultorio, eh, sobre la importancia de la medicina del estilo de vida, específicamente la parte nutricional, para lograr una sinergia más adecuada en el trabajo de equipo, ¿no? Que es lo que al final buscamos. Gracias. Gracias, Osiris. Y tu emoción se transmite y se agradece, porque para trabajar en lo que hacemos tenemos que estar apasionados realmente, porque los pacientes tienen que ser importantes para nosotros, así que agradezco tu emoción porque habla de tu humanidad, así que muchas gracias. Mira, yo te puedo hablar de mi experiencia, no tengo resoluciones mágicas, pero algo que aprendí como paliativista y después lo trasladé cuando empecé a hablar, a trabajar acá en medicina de estilo de vida es... eh, dos cosas. Una es, a veces uno tiene que ser práctico y preguntarle al oncólogo, ¿cuántas veces te preguntan los familiares o el paciente qué puede comer, qué no puede comer? ¿Y qué tantas ganas tener de contestar eso? Esa es probablemente muy pocas tenga, porque tienen un montón de otras cosas que tienen que ocupar. Entonces, irle más desde, che, como aliada, más como, déjame que te saco esto, que a vos te molesta, que no es tu foco, yo te agarro la mano y te ayudo en esto. Y la otra es que nosotros lo hacemos mucho acá y realmente nos ha ayudado mucho es, eh, empezamos a ir al consultorio. Nosotros trabajamos, donde yo trabajo, tenemos la suerte de tener 10 nutricionistas especializadas en oncología ahora, pero abrimos una clínica con health coaches y que van ahora a las diferentes citas con los oncólogos y se sientan parte del día. Al principio no les daban bola, ¿no? Qué sé yo, y de repente, uy, este paciente se complicó y apareció el coach y los ayudó, y de repente van viendo como el impacto que tiene eso, y es un trabajo de hormiga. Cuando realmente no tenés un oncólogo o amigo, el que realmente cree en medicina de estilo de vida, es un trabajo de hormiga. Es empezar a demostrar lentamente lo impactante que es. Y lo entiendo porque en cuidados paliativos nos pasa muy parecido. Nos llegan los pacientes al final de la vida y realmente nosotros podemos tener muchísimas intervenciones mucho antes que podrían ayudarlos en su calidad de vida, ¿no? Entonces, por suerte ha cambiado un poco el paradigma y creo que va a cambiar el paradigma también para la nutrición y para la medicina de estilo de vida. Ojalá que eso te ayude. Paciencia y fe. Sí, Seguro que creo sí. creo que ya tengo la ruta. Empecé como hormiguita, pero con su reflexión y bueno, esto también que estoy aprendiendo ahora acá, saber que hay profesionales que hablan el mismo lenguaje es realmente muy reconfortable y pues permite mantenernos en esas fuerzas y dejar de pensar como ay, hasta qué punto voy a seguir empujando y cuánto más intentaré como que sostener esa barrera, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, Osiris. Le damos la palabra a Mónica, Edith. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Buenas noches para todos. Bueno, antes que nada quiero agradecer la invitación, porque yo soy del curso
Y la verdad que una charla excelente. Felicitaciones, me gustó muchísimo. La pregunta, en realidad, empezando por estoy aprendiendo de esto como corresponde, quería saber sobre el tema de la actividad física. ¿Ustedes cómo lo dirigen? ¿Con alguien, con un kinesiólogo? ¿Lo mandan, anda al gimnasio y listo? Porque se usa mucho actualmente. Bueno, vaya al gimnasio, pero no todas las personas pueden hacer gimnasia en un gimnasio por sus comorbilidades, por sus complicaciones y todo eso. Entonces, ¿cómo lo manejarían ustedes? Honestamente, depende mucho del paciente, pero digamos, me parece que hay dos cosas. Uno, hay muchos recursos hoy en día que puedo compartirlos cuando termine la charla, de, por ejemplo, videos online que son Sí. específicos para sobrevivientes de cáncer, eh, que están preparados justamente para eso, ¿no? Como para empezar de a poco. Y después lo otro, también evaluar dónde estamos, ¿no? No es lo mismo cuando uno está con un paciente que está empezando quimioterapia, las recomendaciones que uno va a hacer en relación al ejercicio versus alguien que terminó su tratamiento y está intentando como ser más saludable. eh, y no es lo mismo un paciente con metástasis óseas versus alguien que, digamos, tiene una enfermedad localizada. A todas le vamos a prescribir ejercicio, pero van a ser diferentes esos abordajes, ¿no? Claro, Eh, en particular, yo lo que sí, digamos, intento a todos los pacientes que veo, dos cosas. Una es preguntarles qué están haciendo, o qué estaban haciendo antes del diagnóstico. Eso me parece que es importante. Si es alguien que no camina ni una cuadra, vamos a empezar con eso. Y no quiere salir porque le da miedo, porque tiene una potencial fractura o algo que les pasa mucho a los pacientes, ¿no? Que tienen como cosas que les da miedo realmente empezar el ejercicio. Bueno, en casa, con movimientos pequeños, ahí donde los recursos que ya están desarrollados me parece que sirven mucho. No hay que inventar todo, sí hay que saber dónde ir a buscar, que ahí me parece que es lo clave. Eh, está bueno. Especialmente la Sociedad Española de Oncología tiene un montón realmente de recursos online que han desarrollado para los diferentes tipos de cáncer. Así que, perdón, me puedo hablar 1000 horas de esto, no quiero irme de tema, pero realmente saber a dónde mandarlos es algo, a dónde mandarlos a buscar es algo importante. Y si no, ante la duda, la caminata rara vez va a errar. Perfecto. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, vamos con, antes de Fabián, María Teresa, que había levantado la mano. Sí, hola, gracias. Bueno, muchas gracias por la charla, muy constructiva. Por un lado, quiero comentarles que festejo que se esté atendiendo al paciente adulto también de una manera integral. En adolescencia y infancia, hace muchos años que hablamos de la medicina integral. No solamente el síntoma, la presencia de patología o no, sino también ¿dónde está inserta esa persona? Yo calculo que la soledad y la falta de proyectos en pacientes con esta patología, Paola, que describías, hace mella en la evolución y en el tratamiento. Pero la pregunta, hablabas de algunos ítems y entre ellos estaba el sueño y hablabas de la mejoría en el sueño, en el dormir de estos pacientes. Se me generaba una inquietud y era, muchos de estos pacientes entran en una edad un tanto avanzada donde el trastorno del sueño es bastante habitual. Em, ¿Cómo se logró discernir esto, ¿no? Como ahí se me complicó. Y antes de que me contestes, lo último que te quiero preguntar, porque algo que me perturbó, ¿por qué estaba el maní dentro de los alimentos no deseados? Eso me perturba porque nosotros usamos maní en la alimentación. Pero bueno, estas dos cosas eran las que te quería preguntar. Perfecto. Sí, o sea, el estudio en particular que mencioné, digamos, la población de control eran adultos de la misma edad, con lo cual por eso, digamos, estaba corregido, digamos, por edad y por comorbilidades, con lo cual
digamos, ayudaba a discernir un poco esa inquietud que traes, María Teresa. Y después lo del maní, no, la foto honestamente es de internet y no me di cuenta que había maní. Yo calculo que tiene que ver con que es el maní frito y que tenía que ver más como con el consumo de grasas fritas. Pero no, amamos el maní, gran alimento, sigamos recomendándolo. No, no, por favor, no. No, no te Bueno, guíes por esa foto. muchas gracias. Bueno, gracias a vos, María Teresa, gracias, Paola. Bueno, Fabián, tienes la palabra. Bueno, gracias. Paola, no, lo mío era para agradecerte esta charla. Sabemos de lo apretadísima que es tu agenda y que hayas podido dedicar tiempo a armar esas diapos tan especialmente para la charla y demás. Muy, muy agradecidos y esperemos volvernos a encontrar. Una cosa que quería tomar, subrayar, qué sé yo, permitirme enfatizar, es cómo, Paola, recorriste los pilares de la medicina de estilo de vida aplicándolos a solamente uno de los campos en los cuales la medicina de estilo de vida es efectiva, que es la oncología, porque también es extremadamente efectiva en prevención cardiovascular, en prevención posiblemente de deterioro cognitivo y demás, y nos mostraste de una manera extraordinariamente eficaz cómo se le puede dar toda la jerarquía a la medicina de estilo de vida de una estructura científicamente avalada. Es decir, no es de unos muchachos buenos que son simpáticos y salen a hacer ejercicio, sino que, digamos, tiene un aval científico en cada uno de sus propuestas, en cada una de sus propuestas, ¿no? Así que por todo ello te estoy muy agradecido. Un placer estar acá y compartir con personas que están alineadas no, estamos todos alineados en esto, ¿no? O sea, uno no va a una charla de medicina, estilo de vida y oncología si no realmente cree en esto y bueno, esto, ¿no? Como trascender la creencia y empezar a usar la evidencia que me parece que, que nos ayuda como actores de salud. Sin Sin duda, duda. Paola, gracias. En el chat agradecen, felicitan, que estuvo buenísimo. La gente quedó muy contenta y de verdad me uno a los agradecimientos de todos y que esto siga avanzando, que realmente este trabajo interdisciplinario siga creciendo para todos. Muchísimas gracias a vos, gracias a todos los que se tomaron el tiempo para estar hasta ahora uniéndose a este webinar y bueno, a Maybe hace determinados webinars durante el año, así que les iremos informando de los siguientes y esperamos nuevamente, Paola, que no sea la última vez con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Felicitaciones a ustedes por todo lo que hacen para mover la medicina y estilo de vida adelante en Argentina, así que felicitaciones. Gracias.